El síndrome demencial es lo genérico, y por debajo de este síndrome demencial genérico están diferentes tipos de demencia, donde la más frecuente, como les comentaba, es la enfermedad de Alzheimer, pero también hay otros en donde está incluida la demencia frontotemporal. Entonces, la demencia frontotemporal es un tipo de demencia neurodegenerativa primaria. Eso quiere decir que no hay algo específico que la pueda generar, como por ejemplo en el caso de una demencia vascular, que se da por problemas a nivel cerebrovascular, isquemias o ACVs isquémicos o hemorrágicos que hayan podido suceder de manera frecuente y eso haga que exista una demencia. Por ejemplo, también demencias metabólicas, demencias por consumo excesivo de alcohol, en fin. En este tipo de casos de las demencias neurodegenerativas primarias, en donde también está la enfermedad de Alzheimer, digamos que no se conoce una causa específica y lo que se habla normalmente son una serie de factores de riesgo que te predisponen para padecerlo. Pero a las finales no se sabe exactamente qué es lo que hace que se degenere estas áreas correspondientes a cada una de las demencias degenerativas primarias. En el caso de la demencia frontotemporal, se le llama así porque lo que se va a ir degenerando progresivamente en un inicio son áreas frontotemporales. Y estas áreas frontotemporales tienen que ver básicamente con la conducta y con el lenguaje. Entonces, digamos que para estar un poco claros, la demencia frontotemporal va a ser una pérdida o una atrofia progresiva, una muerte neuronal progresiva de conexiones en áreas frontales y temporales que van a estar relacionadas con nuestros comportamientos y con nuestra capacidad de comunicarnos, tanto expresiva como comprensivamente. Ahora, es súper interesante hacer una diferenciación en cuanto a sintomatología de otras demencias, porque en el caso de la demencia frontotemporal, por ejemplo, el síntoma principal no necesariamente va a ser una pérdida de memoria, como ocurre en la enfermedad de Alzheimer, donde siempre ya nos dicen o hemos escuchado que la señal de alarma es repite lo mismo, pregunta lo mismo varias veces, se le pierden las cosas. En este caso en particular de las demencias frontotemporales, ese no va a ser lo que aqueje en primer lugar al paciente, sino van a ser quejas, como yo decía hace un ratito, en conducta o en comunicación. Entonces nosotros, de manera general, podemos diferenciar tres variantes de la demencia frontotemporal. La que es predominantemente frontal, la fase progresiva primaria no fluente, que ahorita las voy a explicar, y la demencia semántica. Las dos últimas tienen que ver más con la capacidad del lenguaje y la primera con el comportamiento y la personalidad. Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma que a mí me pueden decir que una persona podría estar presentando una demencia frontotemporal? Cambios radicales en su comportamiento. Con esto me refiero, por ejemplo, a desinhibición conductual en una persona que era muy pudorosa y de pronto comienza a tener conductas desinhibidas, ¿no? Entra al baño y deja la puerta abierta, así haya visita en la casa. Puede venir alguien y de pronto sale en toalla y se pasea por toda la casa o se desnuda sin importarle que pueda haber alguien. No mide un poco este tipo de consecuencias de su conducta. Otro comportamiento clásico puede ser la coprolalia, el lenguaje coprolálico, ¿no? Las lisuras. Normalmente en una persona que se cuidaba mucho en su hablar y de pronto comienza a tener lisuras, comienza a tener comportamientos socialmente poco aceptados. Por ejemplo, hurgarse la nariz, eructar cuando esté en un restaurante, tirarse gases enfrente de la gente, cosas que normalmente uno sabe que en un medio social no deberían hacerse, ¿no? Y uno se cuida de eso. Entonces, estos cambios conductuales nos denotan a nosotros y nos hacen sospechar de que más que una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, podría ser el caso, porque después vamos a ver la parte diagnóstica, podría estar sucediendo el inicio de una demencia frontotemporal, sobre todo de la variante frontal,
¿Por qué de la variante frontal? Porque los lóbulos frontales, específicamente los lóbulos prefrontales, que son los que están más hacia adelante, son aquellos que se terminan de desarrollar en el ser humano alrededor de los 20-21 años y en donde las conexiones neuronales justamente tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestra personalidad, con nuestro control de impulsos, nuestra tolerancia a la frustración y todo lo que nos hace ser lo que nosotros somos en este momento. Entonces, cuando es una variante frontal, estas son las señales de alarma. Cambios en la personalidad. Era una personalidad una persona con una personalidad súper dócil, llevadera, sociable, y de pronto se vuelve muy irritable, muy agresiva. Puede haber cambios en el comportamiento sexual también. Entonces se vuelve, uy, esta persona se ha convertido en una mañosa, en un mañoso, es un viejo verde. Y en realidad lo más probable es que esté teniendo un problema a nivel de estos lóbulos, pero por los prejuicios asumimos que todos los adultos mayores se vuelven eléctricos, ¿no? Y es mentira, es mentira. Cuando es una variante, como yo les decía, que puede ser una afasia progresiva primaria, que tiene que ver afasia, problema del lenguaje, o una demencia semántica, ya tiene que ver específicamente con problemas en el lenguaje y en la comunicación. En la afasia progresiva primaria no fluente, estamos hablando que el problema central es en la expresión verbal. Entonces la persona por eso es no fluente, un habla no fluida. Y la persona puede comenzar a tener dificultades para hablar y tener un discurso continuo porque no logra expresarse como debería ser. Entonces el lenguaje es entrecortado, poco comprensible y pareciera que tiene más bien un lenguaje en la expresión del habla. En el caso de la demencia semántica no es tanto en la expresión, sí fluye, pero lo que dice puede sonar como extraño. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad para poder hilvanar bien el discurso y el problema radica básicamente también en la comprensión verbal. Entonces, en uno es la expresión y en este caso es la comprensión. Y lo que se ve mucho en la demencia semántica es las famosas anomias, que son las pérdidas o la incapacidad para poder denominar objetos o denominar cosas en el ambiente o de uso cotidiano. Entonces tienen muchas dificultades para poder denominar cosas. Pero muchas veces está asociado también, a veces ocurren ambas, tanto problemas conductuales como problemas en la comunicación. Pero cuando esto es lo que predomina, y por ejemplo, no vemos problemas de memoria, no vemos problemas de apraxias, ¿no? Se puede vestir, se puede dibujar tranquilamente un cubo en 3D, no vemos problemas de orientación temporoespacial, no vemos problemas de náuseas, reconoce muy bien a todos, no se pierde, no hay desorientación espacial. Entonces, cuando todas las demás áreas están más o menos conservadas y es muy notorio el problema conductual y de comunicación, se podría sospechar de una demencia frontotemporal. Yo siempre digo, el diagnóstico tiene que estar basado, tiene que hacerse de forma multidisciplinaria. O sea, no puede un doctor únicamente con una consulta de 20 minutos decir, esta persona tiene demencia tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, sin haber sacado análisis clínicos de sangre y exámenes de imagenología cerebral y hacerle un buen examen físico y neurológico, ¿no? Desde su área médica y sin haber hecho una evaluación neuropsicológica desde el campo de la neuropsicología, que ya nos compete a nosotros, ¿no? Entonces, es imposible y tampoco es posible que yo únicamente con una evaluación neuropsicológica diga, este paciente tiene este tipo de demencia. ¿Por qué? Porque va a ser un todo, es un todo lo que se necesita, es una mirada multidisciplinaria lo que nosotros debemos hacer para poder determinar un diagnóstico. Muchas veces quien determina el diagnóstico es el médico. ¿Por qué es el médico? Porque el médico es el que tiene la potestad de poder pedir los análisis que corresponden a su campo, que son la de imagen cerebral, los análisis de sangre para ver valores que puedan estar, digamos, asociados a una sintomatología que aparenta ser una demencia, y también él es el que se encarga, el doctor o la doctora es quien se encarga de analizar eso
pero nosotros desde la neuropsicología tenemos que hacer una evaluación, encontrar un perfil y ver si es que en la evaluación, cuando tú pones a prueba a la persona, justamente tiene menor rendimiento, por ejemplo, en áreas ejecutivas, de funciones ejecutivas, que tienen que ver con lóbulos frontales, con áreas atencionales, de alternancia de la atención, por ejemplo, que tiene que ver con lóbulos frontales, en áreas de lenguaje, como hemos estado diciendo, que puede afectar las áreas de comunicación. Entonces, todo se va correlacionando, pero es súper importante hacer todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través de una resonancia magnética, uno puede descartar si lo que tiene la persona es una demencia vascular. ¿Y qué pasa? Que ha tenido múltiples focos isquémicos lacunares, o sea, microinfartos cerebrales, que estén afectando esta área, entonces ya se descartaría, porque recuerden que la demencia frontotemporal es neurodegenerativa primaria. Entonces, si nosotros ya vemos que hay un antecedente cerebrovascular, ya no estaríamos pudiendo diagnosticar una demencia frontotemporal, porque pasaría a ser más una demencia vascular, más vascular. Incluso también se podría decir una demencia mixta, ¿no? Vascular y frontotemporal, o vascular y Alzheimer, y así se pueden mezclar, pero digamos que es súper importante. Y también porque a través de la resonancia, por ejemplo, podemos ver si es que uno ve el cerebro visto desde arriba, entonces uno va viendo si es que hay reducción de la masa cerebral de áreas frontotemporales. Si hay una reducción y hay menos digamos, no hay tantas señales, o no hay tanto trabajo de estas áreas, se supone, o uno denota, o uno presupone que puede deberse a una demencia frontotemporal, que es diferente, por ejemplo, de una enfermedad de Alzheimer, en donde lo que se va a ver principalmente son una atrofia de áreas temporoparietales. Por eso es que hay problemas de memoria, problemas de lenguaje y problemas de reconocimiento, orientación, habilidades visoespaciales, etcétera, porque es predominantemente temporoparietal. En estos casos estamos hablando de frontotemporal. Entonces es súper importante la imagen cerebral, es súper importante los análisis de sangre, porque hay enfermedades que puedan estar afectando también ciertos rendimientos. Entonces hay que ver hasta qué punto, por ejemplo, infecciones urinarias severas en un adulto mayor, supongamos de 65, que podría tener también una demencia frontotemporal, podría estar ocasionando ciertos cambios en la conducta, que cuando se soluciona la infección, mejora. Un déficit de vitamina B12, en fin, muchas cosas podrían estar pasando, y siempre es importante ver la parte física. Cuando todo lo físico se ve que está bien y se ve que de todas maneras en la imagen hay un déficit o hay una atrofia, una disminución de la masa cerebral de esas áreas, y en el examen neuropsicológico efectivamente la persona rinde menos en áreas o en funciones ligadas a estas áreas, se puede presuponer que es una demencia frontotemporal. Ahora, en pandemia, ¿qué ha pasado? Y me pasa todo el tiempo. Lamentablemente hemos tenido que ajustarnos y amoldarnos a la virtualidad, y eso no ha sido para nada fácil. Entonces, yo creo que igual, o sea, de todas maneras, he tenido que amoldarme. Muchos colegas nos hemos tenido que ingeniar para poder evaluar a distancia. Nunca va a ser igual que evaluar en persona, incluso por eso es que ya muchas veces he tenido que ir a los domicilios o al consultorio para poder evaluar en casos que evidentemente lo tengo que hacer, porque si no, no se va a poder por virtual. Pero más allá de la evaluación neuropsicológica, que más o menos hemos podido arreglárnosla, lo que a veces no se puede hacer es la imagen. Por ejemplo, yo ahora, hace poquito, acabo de evaluar a un paciente que un doctor, un neurólogo, le dijo que tenía enfermedad de Alzheimer. Y yo hablando, me demoro bastante, me demoro hablando con la hija, me cuenta, este señor ahorita tiene 82 años, y me cuenta que desde hace 20 años, ella ya ha comenzado a observar cambios en la conducta de su papá, ¿no? Y comenzaba a notar, por ejemplo, que se volvió muy enamoradizo, no sé, o sea, enamoraba a las mujeres, sin fijarse si puede ser en el trabajo, amigas de la hija, en los supermercados, y él no era así. Otra de las cosas es que, por ejemplo, no tenía mucho cuidado en su higiene personal.
Entonces, eventualmente, por ejemplo, iba al baño, tenía algún problema, se manchaba cuando defecaba y no se cambiaba. Y ellos no lo veían de forma normal, decían, ay, mi papá está medio loquito, ¿ya qué le pasa? Y le decían como que le patina el coco, ¿no? Cosas así. Y nunca se imaginaron y nunca fueron a un neurólogo, nunca. Y yo le dije, nada los hizo. ¿Qué hizo que vayan a un neurólogo ahora último, hace como un mes, que él en cuarentena ha comenzado a tener problemas de memoria? Entonces, lo más probable es que este sí sea un caso de una demencia frontotemporal que empezó hace 20 años, cuando el señor estaba iniciando los 60 años. Ha pasado el tiempo y la demencia, como todas las demencias, son progresivas y a medida que va avanzando ya se van degenerando otras áreas. Entonces ahora ya se han ido degenerando áreas relacionadas con la memoria. Entonces ya es evidente un problema de memoria, pero no significa que sea una enfermedad de Alzheimer. Entonces yo le dije, lo único que nos haría salir de dudas al 100% es una imagen cerebral. Pero ¿qué pasa? Que obviamente tienen miedo porque es mucha exposición, porque es una persona vulnerable por la pandemia, entonces se están retrasando. Y eso ha pasado con muchos casos y no se puede llegar a un diagnóstico concreto justamente porque siempre falta algo. Siempre falta algo. Hay personas que, por ejemplo, no quieren llevar a su familiar a un centro de salud, ni tampoco quieren recibir al médico en la casa. Entonces tiene que ser todo virtual. Pero no pueden sacarse tampoco los análisis de laboratorio porque no quieren que entre un laboratorio a la casa, ni quieren llevarlo al laboratorio. Entonces lo que se está viendo es que en este rompecabezas que yo siempre digo que se tiene que armar para llegar a un diagnóstico, por ahí falta alguna pieza y eso no permite diagnosticar al 100%. Sin embargo, tampoco podemos quedarnos solamente con eso y decir ya fue, no. Entonces yo digo, a falta de diagnóstico nosológico, hay que hacer diagnóstico por lo menos descriptivo. Entonces, ¿qué tiene conservado? ¿Qué no tiene conservado? ¿Y qué se puede trabajar? Y dependiendo de toda la sintomatología, poder ofrecerle un tratamiento farmacológico desde la parte médica y un tratamiento no farmacológico desde mi área de neuropsicología, con el terapista físico, con el terapista ocupacional, con el psicoterapeuta muchas veces también cuando las demencias son iniciales. Entonces, digamos que esas son las cosas más o menos que se consideran un diagnóstico y lo que ha estado pasando en pandemia, ¿no? A ver, aquí el tratamiento, por ejemplo, cuando se diagnostica, en verdad a veces no es bien diagnosticada la demencia. O sea, como no hay problema de memoria, lamentablemente a veces no se le diagnostica como una demencia. Entonces puede pasar como cualquier otra cosa, puede pasar como una bipolaridad tardía, puede pasar como un problema depresivo tardío, ¿no? Y no hay, digamos, un oportuno diagnóstico y por lo tanto no hay un tratamiento adecuado necesariamente. Ahora, si hablamos de lo ideal y ya se diagnostica, normalmente como los problemas son conductuales, normalmente la medicación va a ser específicamente dirigida a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se receta para problemas conductuales antipsicóticos? ¿No? Pero los antipsicóticos no en dosis, como por ejemplo se le da a una persona con esquizofrenia que brotó a los 25 años, no, sino es una dosis relativa, dependiendo del caso, pero no tan alta de antipsicótico. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas conductuales pueden afectar mucho la funcionalidad y también puede afectar mucho el clima familiar. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene esta conducta hipersexualizada, se le tiene que dar algo para poder bajar un poco esos niveles y que no pueda entrar en conflicto con la gente y con la sociedad, ¿no? Si ya la demencia está avanzando y se comienzan a ver cambios, por ejemplo, a nivel de la memoria, como es el caso de este paciente, incluso desde antes hay muchos médicos que ya le comienzan a dar antidemenciales y también para prevenir. ¿Por qué? Porque los fármacos lo que hacen es justamente poder nivelar los neurotransmisores que se ven disminuidos en las demencias. Cuando comienza a haber problemas de memoria es porque la acetilcolina, que es el neurotransmisor relacionado con la formación de recuerdos y el aprendizaje,
comienza a estar en déficit. ¿Por qué? Porque se recapta y no se permite pasar de neurona a neurona. Lo que hace el fármaco es lograr que la acetilcolina pase de esta neurona a la otra neurona, y al haber acetilcolina, uno pueda funcionar un poco mejor. Pero, ¿qué pasa con las demencias? Que como va progresando y la muerte neuronal sigue avanzando, cada vez ya no van a estar las neuronas receptoras del fármaco, entonces eventualmente en algún momento ya no se va a dar fármaco. Porque ¿a quién le das si no va a haber un receptor que pueda permitir? Ni siquiera van a haber neuronas productoras o que sinteticen y logren dar como resultado la acetilcolina. Entonces, es una serie de cosas que uno va viendo en el camino, pero básicamente en el caso de demencias frontotemporales, la medicación está ligada a controlar los cambios conductuales. Pero eso desde el punto de vista farmacológico. Aquí lo más interesante es lo no farmacológico, donde la estimulación cognitiva es fundamental. Y no solamente la estimulación cognitiva, sino la socialización y el vínculo que se logra entre el terapista que le hace la estimulación cognitiva con el paciente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esa persona de inicio no necesariamente va a tener problemas en su rendimiento cognitivo como tal, como si lo tiene una enfermedad de Alzheimer, va a venir ese rendimiento, o sea, eso va a llegar. Entonces uno tiene que tratar de estimular todo lo que se pueda para tratar de retrasar esa llegada, ¿no? Entonces es súper importante no solamente quedarnos con el tratamiento farmacológico, sino también quedarnos con el tratamiento no farmacológico, donde la terapia del lenguaje va a ser también muy importante. ¿Por qué? Porque si sabemos que es frontotemporal y estamos viendo que áreas de lenguaje expresivo y comprensivo pueden ser las primeras en disminuirse, entonces qué ideal sería también incluir a la terapia del lenguaje como una terapia para poder reforzar esta área y evitar que se degenere con rapidez. Aquí es súper importante la primera etapa o la primera reunión familiar que yo propongo es la psicoeducación para explicar el diagnóstico. Es importantísimo que muchos no lo hacen, y yo lo entiendo, en el sistema de salud pública del Estado, lamentablemente no te lo permite. No es que no quieran, es que no hay tiempo. No hay tiempo. Yo hice mi internado en el Hospital Naval, por ejemplo, y yo veía las atenciones ambulatorias, eran de 30 minutos. ¿Qué haces en 30 minutos? O sea, es muy corto. Entonces, por eso es que muchas veces los doctores, y creo que también, me acuerdo una doctora del Revaliati me contaba que tienen que llegar a un total de pacientes en el día, y en verdad no sé cómo será el sistema, nunca llegué a trabajar en una institución pública, solamente en mi internado, pero la cuestión es que hay poco tiempo, y ese poco tiempo no te permite brindarle una atención adecuada e ideal al paciente, ni a su familia. Entonces, muchas veces pasa esto que yo te decía, que la persona va y en una entrevista de 30 o 25 minutos, el clásico, demencia senil, dale esta pastilla A, pastilla B, pastilla C. Y yo digo, ya he hablado otras veces que la demencia senil no existe como diagnóstico, entonces ya, otros dicen ya, no te dicen demencia senil, te dicen enfermedad de Alzheimer, dale esto, dale esto, dale esto. Y no te explican muchas veces para qué le das eso, no te explican qué va a venir con la enfermedad de Alzheimer, y no te explican que hay cosas por hacer, que no todo necesariamente es negro y oscuro. Muchas familias se deprimen bastante por eso, porque prácticamente te dicen, ya fuiste, nada más dale calidad de vida. Está bien darle calidad de vida, pero hay que explicar cómo se le da calidad de vida y lo importante que es entender la enfermedad. Entonces, lo básico para trabajar con una familia, primero, y yo siempre digo, es conéctense, y ahora el Zoom a mí me ayuda un montón en las charlas familiares, porque antes se hacían un mundo para encontrar que todos coincidan en un horario. Y yo he llegado a hacer sesiones familiares presenciales a las 10 de la noche, con tal de que estén todos, porque si no, pero me quedaba, imagínate, 11:30 en la casa de una familia, horrible. En cambio ahora por Zoom, hasta domingo, les digo, ya domingo, no hay escapatoria. Todos los familiares, todos los hijos tienen que estar. Y si quieren estar nietos, que entren los nietos, que entre la cuidadora, que entre la esposa, el esposo. Todos los familiares cercanos al paciente tienen que recibir la psicoeducación. Primero, para conocer el diagnóstico.
saber qué es a lo que se están enfrentando. Si tú conoces el diagnóstico, puedes ir asimilando poco a poco lo que significa y lo que va a producir en el paciente. Y en segundo lugar, explicar los tratamientos, la importancia de todos los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, y también explicar lo que va a venir para que puedan anticiparse y programarse tanto económicamente como en funciones de cómo van a atender el progreso de la enfermedad y lo que el paciente va a necesitar a futuro. Por ejemplo, una cama clínica, cuidadora de noche, pañales, etcétera, ¿no? Entonces eso es súper importante, y que toda la familia esté involucrada y que toda la familia entienda que el comportamiento del paciente no es producto de su voluntad, sino producto de una enfermedad. Y así los conflictos y los reclamos entre ellos bajan. Siempre voy a decir, primero, capacítense mucho, decidan por un área, no sean todistas. Al menos es lo que yo pienso. Otros dicen que sí, sean todistas, bueno, bien. Pero yo lo que siempre recomiendo es tratar de orientarnos hacia algo que nos guste. Si te gusta el trabajo con adulto mayor y adulto, céntrate en eso. Si te gusta la neuropsicología, céntrate en eso y estudia mucho y capacítate mucho para poder hacer bien la función que tienes que hacer, por ejemplo, diagnóstica, ¿no? Si tú sientes que no tienes experiencia o que te faltan conocimientos, deriva. No hay mejor consejo que ese. Por ejemplo, si es un caso que yo lo veo muy complicado, que me falta a mí conocimiento o experiencia, derivo. ¿Por qué? Porque va a haber otra persona que tiene más casuística en eso y que probablemente pueda tener un ojo y una escucha clínica mucho más desarrollada que yo. Por ejemplo, casos de violencia familiar. A veces a mí me han llegado, evalúa neuropsicológicamente a esta persona que ha tenido violencia. Yo no tengo mucha experiencia en casos de violencia, entonces sí tengo colegas que sí. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Te derivo con él, porque muy probablemente él tenga más bagaje y más conocimientos de esto y pueda ver cosas que quizás yo no las vea. Entonces ese es mi consejo, ¿no? Capacítense, céntrense en algo que les guste bastante, denle duro a eso, y es mejor saber mucho de algo que poco de todo.